Iniciamos una nueva semana en nuestro estudio sobre el libro de Josué y durante esta semana vamos a hablar sobre prioridades. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? Y de hecho, la semana completa se titula Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. O más o menos así es el título. Es un tremendo título, pastor, porque vamos a descubrir cómo Dios espera que lo pongamos a Él en primer lugar. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y agradeciendo que nuestro pastor Dani Perla está con nosotros, porque vamos a ver algunos elementos que hoy en día seguramente nos resultarían sorprendentes, pero que son la clave del éxito en la vida. Así que busquemos la dirección de Dios. Querido Padre, estamos agradecidos porque comenzamos una nueva semana de estudio y en esta nueva semana pedimos sabiduría para poder ponerte a ti en primer lugar. Danos un corazón sensible para escuchar tu voz que nos llama cuando no hemos hecho esto de ponerte a ti en primer lugar. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día domingo, justamente, pastor, vamos a hablar sobre el pacto en primer lugar. Es un tema bastante interesante porque quizás para poner el contexto, aunque ya hemos ido leyendo la narración, pero para poner el contexto de lo que estamos estudiando, en esta semana vamos a ver un poco esta temática de la adoración y nos encontramos con un acto que a todas luces es sorprendente. En Josué capítulo 5, versos del 1 al 7, Dios le pide a Josué que haga una circuncisión de la nueva generación. Esta segunda generación que acaba de cruzar el río Jordán, que ahora ya está a punto de entrar en las guerras dirigidas por Dios. Y esto resulta sorprendente, pastor, y quizás justamente por ahí quisiera que comenzara a ayudarnos a ver por qué Dios les pide esto, por qué no les dio primero la estrategia, que se la vemos después, por qué no dar primero la estrategia militar, miren, así vamos a conquistar la tierra de Canaán, sino que lo primero que es arreglen primero el asunto del pacto, porque la circuncisión tenía que ver con el pacto. Bueno, esta semana creo que es una pregunta muy interesante que vamos a tener en mente. Hemos retrocedido ahora nuevamente hasta el capítulo número 5, donde encontramos este acontecimiento. Y esto es porque esta semana vamos a agrupar ese concepto de la preparación espiritual para la batalla. Ahora nosotros no estamos hablando de tomar armas literalmente, pero estamos en una tremenda batalla espiritual. Ahora, Dios le está diciendo, vayan y practiquen la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Porque esto nos va a ayudar para entender lo que Dios en realidad les está diciendo y al obedecer ellos, ¿qué es lo que en realidad están obedeciendo? La circuncisión era un rito que Dios estableció para su pueblo desde que llamó a Abraham, que fue el padre de los judíos, y era con el propósito de una señal para todos los varones. Era retirar el prepucio de los varones y entonces de esa manera ellos desde el nacimiento ellos formaban parte del pueblo de Dios. Eso era la circuncisión, pero eso provocaba molestia, Sí. provocaba dolor físico. Pero si esto se practica ya cuando una persona está, no un bebé, porque la circuncisión era practicada cuando un niño pues nacía a los días, se practicaba la circuncisión, pero si ya es una persona adulta, entonces ahora hay un periodo de recuperación, hay molestia, hay dolor y probablemente dura unos 3 días, según vemos otras historias en la Biblia cuando se realizó esto a personas adultas. Entonces noten, ahora viendo esto, es bien interesante que están por entrar a la batalla, están por conquistar ya la tierra y ahora Dios les está diciendo que hagan algo que les va a causar una demora, que van a tener que usar un tiempo de recuperación, que no van a estar disponibles inmediatamente. Y entonces uno dice, ¿por qué Dios está pidiendo esto? En vez de que vayan ya y avancen y corran. Es que ese es el problema de nosotros los seres humanos. Sí. Que Dios nos dice, mire, vayan y hagan esto. Y entonces nosotros corremos, pero olvidamos la preparación espiritual.
Entonces el mensaje que Dios le estaba dando aquí a su pueblo era, mire, yo quiero que ustedes vayan a conquistar la tierra, pero esto no es una conquista de expansionismo, de extensionismo, que queremos más tierra. No, esto es una batalla espiritual. Y es lo que hemos estado diciendo una y otra vez. Estas famosas guerras divinas o guerras santas, como les queramos llamar, en realidad eran una pequeña vislumbre de la gran lucha que hay entre el bien y el mal, cómo Dios está luchando con el mal y que finalmente Dios va a prevalecer sobre el mal. Dios quería que ellos aprendieran a depender de Él, porque siempre todo lo que Dios nos pide es aprender a depender, aprender a obedecer, pero entonces yo sé que si yo obedezco parece que hay algo contra, pero ahí viene la confianza. Pero si Dios lo está pidiendo, entonces yo confío y entonces yo voy a obedecer. Esa era la prueba que ahora tenían los hijos de Israel antes de entrar a la batalla. Wow, es sorprendente porque con todo lo que usted ha dicho, casi que podríamos decir en una palabra, ellos quedaban en ese momento vulnerables a cualquier ataque. Y justamente quizás eso me lleva a esta pregunta: ¿cómo aprender de nuestra vulnerabilidad nos lleva a confiar en Dios? Y ahora lo voy a aplicar para nosotros, que tal vez, como ya bien dijo nuestro pastor Dani Ferla, no estamos en una guerra, no vamos a tomar las armas, pero estamos en una batalla espiritual, las armas son espirituales. ¿Cómo también esto nos ayuda a ver que en realidad somos vulnerables, pero si ponemos a Dios en primer lugar, el pacto en primer lugar, podemos ser vencedores, considerando que hoy hay tantas cosas que nos absorben el tiempo que decimos, más tarde hago esto, más tarde hago esto, y más tarde nunca llega? Bueno, aquí hay una palabrita que se mencionó, la palabra pacto, y yo creo que cuando nosotros realmente tenemos una comunión con Dios, nosotros vamos a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y tenemos que reconocerlo primero. Tenemos que ponerlo en primer lugar, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que Dios todavía pueda seguir haciendo mucho más por nosotros. Porque aquí tenemos ese mensaje. Dios quería que ellos, antes de ir a la batalla, a la conquista, ellos estuvieran en una relación pactual con Él, en una relación de pacto con Él, que las otras personas iban a saber que ellos eran el pueblo del Señor. Antes de nosotros ir a la batalla de esta vida, debemos reafirmar nuestro compromiso con Dios, porque nuestro testimonio dirá a otras personas si realmente nosotros nos hemos encontrado con Dios. Entonces, recuerden algo, no era que Dios les estaba diciendo, no, ustedes hacen esto y entonces yo les ayudo, como que, porque muchas veces nosotros podemos pensar, ahora Dios tiene que ayudarme porque me dijo que hiciera esto y yo lo hice. Ahora yo tengo el derecho de pedirle a Él, ya que ya nos circuncidamos, entonces ahora tiene que ayudarnos en la batalla. No, sino que es un asunto de una relación de amor con Él, una respuesta de gratitud por lo que Él ha hecho antes de que nosotros podamos enfrentar la batalla de la vida. Sucede que aquí en la narración uno se puede preguntar, ¿por qué habían tomado hasta este tiempo para hacer esto? Pero hay un énfasis en una palabrita que me gustaría que lo viéramos, tal vez si podemos tomar nuestras Biblias en Josué, el capítulo número 5, y una vez hemos localizado el pasaje, me gustaría que viéramos un énfasis aquí a partir del versículo número 4, vamos a leer hasta el versículo número 6. Muy bien, y dice así: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró
que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Hay un énfasis en una palabra que es la palabra todos. Al menos yo conté con unas 5 veces todos los hijos, circuncidó a todos. Dice, todos los de la generación anterior habían muerto en el desierto. Y este era un contraste entre la desobediencia de aquella generación a la obediencia de esta nueva generación. Pero note que dice, todos los del pueblo. Esto nos introduce en realidad a la importancia del pueblo de Dios como un colectivo. Sí hay una responsabilidad individual, pero también somos un colectivo, somos una comunidad. Y esto es una interesante introducción para lo que viene después, que por ejemplo Acán fue uno de los que se salió de ese pacto con Dios, de ese todos, y afectó a todo el pueblo. Entonces creo que aquí tenemos ese énfasis que Dios desea, que nosotros podamos obedecer a Él, podamos seguir sus mandatos. Muy bien, entonces esto ya comienza a introducirnos para esta semana en la que tenemos que preguntarnos qué cosas sabemos que deberíamos haber hecho o que debemos hacer cada día en nuestra relación con Dios que no estamos haciendo. Vamos a ver esta pregunta aquí porque la vamos a ir respondiendo durante la semana. Hoy quisiéramos, pastor, que nos ayudara a orar para que Dios nos ayude a ser sensibles para saber en qué necesitamos volver a renovar nuestro pacto con Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros y tú también nos has dicho que la preparación para la batalla de esta vida es primero una preparación espiritual. Perdónanos, Señor, porque muchas veces salimos a ganarnos el pan de cada día sin orar, sin estudiar tu palabra, sin meditar en ti. A pesar de eso, no hemos sido consumidos. Ayúdanos, Señor, para ponerte en primer lugar en nuestras vidas y saber que al final todo esto, todo lo que vivimos, pasamos en este mundo, es porque tú existes y deseas que un día estemos contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.